Senadora, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué me dices? Muy bien, gracias a Dios. Saludándola desde el sur del departamento de Bolívar, acá en Santa Rosa. Y mi pregunta es la siguiente, doctora. ¿Cuáles serían las estrategias puntuales que va a emitir el gobierno nacional para reactivar la economía en los municipios no COVID-19, sin desconocer que la Organización Mundial de la Salud nos identifica que podemos presentar posibles contagios y que debemos aprender a vivir con el virus? Pues lo más importante, Laura, es que la gente entienda que esta enfermedad vino para quedarse y que esto supone unos nuevos retos en la manera como nos comportamos, en la manera como nos relacionamos, en cambio de muchos usos y muchas prácticas a los que estábamos acostumbrados, que vamos a tener que modificar. Por supuesto, me refiero al distanciamiento social, a la necesidad de usar tapabocas, como decía yo, no de balaca ni de barba, tapabocas bien puesto, para que si uno está enfermo, no le transmita la enfermedad a los demás, para que si alguien está enfermo no me caiga la enfermedad a mí, para que entre todos nos cuidemos. Necesitamos también lavarnos las manos permanentemente, evitar el contagio, el contacto con las otras personas y tener la disciplina de tener protocolos para volver a la casa, quitarse los zapatos, tratar de quitarse la ropa con la que uno viene de la calle, dejarla en la lavadora o en bolsas plásticas para evitar que se nos propague la enfermedad. Los municipios no COVID van a tener que tener unas políticas, sobre todo de entrada. Lo que pasa es que vivir aislado es muy difícil. Entonces los municipios no COVID tienen el gran problema de que cualquier intercambio o salen los productos o entran los productos son potenciales vectores de la infección. En eso van a tener que tener una disciplina también de mantener, digamos, prácticas de lavar las cosas, de desinfectarlas, de que si llega gente nueva al municipio o entra gente nueva al municipio, pues definitivamente se tengan esas prácticas y ojalá, digamos, se restrinja mucho la llegada de personas, porque es que uno puede ser asintomático. El gran problema de esta enfermedad es que uno la transmite y no se está dando cuenta que está enfermo. Entonces casi que uno piensa que los municipios no COVID van a tener que recibir las cosas dentro, con sus propios personas, entrarlas al municipio y casi que entregarlas afuera, pero evitar al máximo los contactos y la entrada de nuevas personas al municipio, porque ahí es donde puede venir la infección y puede volverse a regar. Y por supuesto, yo creo que la gente va a tener que entender que esto no depende del Estado. Estas son estas situaciones, querida Laura, donde las decisiones generales las puede tomar el Estado, pero en la práctica y el desarrollo de esas prácticas le corresponde a los ciudadanos. Y si los ciudadanos no son capaces de entender los retos que supone esta enfermedad, pues vamos a perder la batalla. Aquí a lo que hay que pedirles a que los ciudadanos se apersonen, sean responsables de sí mismos, de su comunidad, de sus papás, de sus abuelos, de sus hijos, de sus vecinos. Uno no solamente se cuida por uno, porque a mí no me importa que me dé COVID. No, es que no es que a usted le importe que a usted le dé COVID. Es que si a usted le da COVID, usted se lo puede contagiar a personas que se pueden morir. Entonces, no es solamente pensar en uno, es pensar en todos los demás. Yo diría, Laura, que hay que pensar mucho en el tema de cómo entran los productos al municipio, cómo salen los productos del municipio, qué personas salen del municipio y en qué condiciones regresan. Y finalmente, el tema que va a ser más complicado es las interacciones del comercio, cómo se hacen sin que impliquen llevar el COVID a los municipios no COVID. De hecho, doctora, teniendo en cuenta lo que me menciona, en el departamento del sur de Bolívar, en conjunto se está trabajando también con la fuerza pública, pero la misma población, menciono a San Pablo, Santa Rosa y Simití, para evitar la misma propagación. Hasta el momento no se ha evidenciado ni se ha confirmado ningún caso. Esperamos mantenernos así durante un buen tiempo. Pero, doctora, específicamente y adicional a eso, cuando decimos que las personas que regresan al municipio son personas que vienen y que el gobierno nacional está en la obligación de regresarlos luego de ser dados de alta. Específicamente menciono a los pacientes que son remitidos a las diferentes ciudades. Sabemos que acá el municipio cuenta con un hospital de primer nivel.
los cuales son remitidos a un segundo nivel, tercer nivel, Cartagena, Valledupar, Bucaramanga, pero precisamente de pronto el aislamiento, cuando el gobierno nacional y en el municipio no se ha evidenciado un caso, los protocolos deben ir de la mano con la misma población. Esos recursos, doctora. Claro, eso va a tener que pensarlo muy bien el gobierno y sobre todo las alcaldías. Van a tener que pensar muy bien cómo es el retorno. En general el problema no va a ser el retorno porque cuando la persona ya la retornan está curada y no va a generar un problema. El problema es la gente que, por ejemplo, se fue con el hermano que se enfermó o el papá que se enfermó. El papá vuelve, cuando ya se curó, pues vuelve y ya está curado. La pregunta es, ¿quiénes se fueron con él, quienes lo acompañaron, pueden tener la enfermedad? Pueden no tener síntomas y llegar. Por eso quienes lleguen al municipio para quedarse van a tener que tener unas cuarentenas muy estrictas, muy estrictas. Y como lo han dicho los epidemiólogos, hoy el secreto está en que cuando alguien aparece enfermo, inmediatamente sea ese positivo, se busque todas las personas, que en promedio van a ser 30, que tuvieron contacto con esa persona, con bloques de búsqueda prácticamente, para mientras, aunque no se sepa, se queden guardados en la casa, tengan aislamiento obligatorio en tanto se resuelve si tienen o no la enfermedad. Digamos que el secreto y lo que están diciendo los epidemiólogos hoy en día es que en promedio en Colombia van a tener que permanecer aisladas 300.000 personas al mes, que son muchos menos de los 40 millones de colombianos que somos, pero pues que es un montón de gente. ¿Quiénes? Quienes hayan tenido contacto con un positivo, independientemente de que usted no haya dado positivo todavía. Usted le toca aislarse por el solo hecho de que usted estuvo al lado de una persona que estaba positiva. Y esa es la regla que se tiene que imponer en el país. Si usted tuvo contacto con una persona positiva, usted tiene que guardar cuarentena hasta que los 14 días hayan pasado. Si en esos 14 días no desarrolló síntomas, no tuvo nada, pues ya puede salir. Pero si en esos 14 días desarrolla síntomas o algo, pues tiene que esperar hasta que se cure, porque el COVID puede durar mucho tiempo. Por ejemplo, conozco una amiga que le dio el COVID y le hicieron 3 pruebas y duró más o menos 2 meses largos enferma de COVID. Solamente la tercera prueba le salió negativo. Entonces, esas personas que se aíslan, pues las aíslan y les tienen que hacer prueba cuando acaba la cuarentena para saber exactamente si tiene o no, y si ya efectivamente le salió negativo, no tiene síntomas, pues puede regresar a la vida. Pero esa es una de las políticas más importantes que habrá que implementar. De acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por el espacio. A ti, Laura, muchas gracias.